La música de mucho sabor y a esta hora, como siempre, 7 de la mañana en punto, acompañándoles a todos ustedes con información de mucho interés con nuestros amigos y profesionales de SEAT. En esta oportunidad, pues le doy la bienvenida al doctor Ronald Ayala, que es otro de estos grandes profesionales que hacen parte de SEAT, especialista en el tratamiento y alivio del dolor. Hablando o recordando precisamente lo que se habló hace 8 días con la doctora Juliana, que fue sobre el abuso de los opioides. Y pues hoy hablaremos con el doctor Ronald de la opción maravillosa que se encuentra en el intervencionismo analgésico. Así que, doctor, le damos la bienvenida. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Y bueno, ustedes hablan de la gran posibilidad que es el intervencionismo analgésico para tratar el dolor crónico. Primero, pues ampliemos un poco de cuáles dolores crónicos cubre esta solución médica. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este espacio. El intervencionismo analgésico es una opción muy buena y que nos ha permitido mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico. Digamos que el intervencionismo tiene dos contextos importantes donde se puede aplicar. Uno de ellos es el dolor oncológico, o sea, asociado a cáncer. Y el otro de ellos es el paciente con patologías dolorosas crónicas benignas, específicamente en aquellos pacientes donde tienen enfermedades degenerativas o lesiones musculares o tendinosas o articulares generadas por sobreuso, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito común. Bueno, doctora, hablemos también, precisamente luego de tener identificado estos dolores crónicos y su parte geográfica del cuerpo, pues los especialistas de SEAT, ¿cómo determinan que el paciente clasifica para un intervencionismo analgésico o un bloqueo del que estamos hablando? Bueno, entonces te digo, los bloqueos, en realidad, la gente lo puede asociar con infiltraciones. Sí. La diferencia con las infiltraciones que hacen normalmente es que casi todos los procedimientos que se hacen en clínicas de dolor son guiados por imagen y se pueden bloquear estructuras nerviosas que le dan la sensibilidad a una parte del cuerpo. También se puede bloquear articulaciones o estructuras de ligamentos, tendones o músculos. En cuanto a cómo nosotros determinamos que un paciente es candidato o no a intervencionismo. Sí. Primero nosotros evaluamos la historia clínica del paciente, miramos qué tipo de dolor es, porque dependiendo del tipo de dolor vamos a determinar el tipo de bloqueo. Como te había dicho antes, puede ser de nervios, músculos, tendones o articulaciones. También evaluamos si el paciente ha tenido o no previamente bloqueos analgésicos y cuál ha sido su respuesta a dicho procedimiento. Y es muy importante también determinar si el paciente tiene una buena o una inadecuada respuesta al uso de fármacos. Realmente todo lo que tiene que ver con el intervencionismo analgésico tiene la función de que el paciente pueda tener un mejor control del síntoma, en este caso el dolor, y poder disminuir también el consumo de analgésicos y mejorar su funcionalidad. Dependiendo de eso, entonces nosotros miramos qué tipo de intervención se va a hacer. Algunos pacientes ya han tenido bloqueos. Sí. Y muchas veces le dicen a uno, doctor, es que nosotros hemos tenido muchos bloqueos y eso no me ha mejorado mucho mi dolor. Por eso es tan importante mirar qué tipo de bloqueo le han hecho, porque a partir de eso nosotros podemos determinar si el paciente es candidato o no a otro tipo de estrategias, específicamente en el ámbito regenerativo. No siempre vamos a aplicar los mismos medicamentos. En algunos casos utilizamos anestésicos y antiinflamatorios, pero en otros casos utilizamos sustancias que nos permiten ayudar a regenerar y a recuperar el daño que tiene algunas áreas del organismo. Para nosotros el bloqueo tiene una función muy importante y es una función diagnóstica. Es decir, no solamente está enfocado a quitar el dolor, sino que también nos permite determinar de dónde viene el dolor para nosotros poder mirar qué otras opciones le podemos ofrecer al paciente.
Bueno, y hablando de esto, doctor, ¿cuáles son precisamente los casos más frecuentes de dolor crónico para uno saber, pues obviamente qué pacientes necesitan bloqueos? No sé, si sufren de dolores como hablábamos ahora, de cáncer, por daños de articulaciones, de columna. ¿Cuáles son estos casos más frecuentes del dolor? Es específicamente lo que acabas de decir. Digamos que en SEAD la principal causa de consulta son todas las enfermedades degenerativas del aparato osteomuscular, es decir, desgaste de rodilla, desgaste de hombro, desgaste de columna, desgaste de grandes articulaciones. En segundo aspecto que es muy frecuente en la consulta son los pacientes que tienen dolores neuropáticos, específicamente asociados a nervios periféricos. Por ejemplo, pacientes con culebrilla. Sí. O pacientes que tienen neuralgias craneales como es la neuralgia del trigémino, algunos tipos de migraña. Y dentro de las enfermedades degenerativas, digamos que las más comunes son las enfermedades de hombro, rodilla y columna. Digamos que esas son las patologías más comunes que en este momento se están dando. En el cuarto caso diríamos que los pacientes que más consultan son aquellos que tienen cáncer. Así es. Bueno, doctor, existen diferentes bloqueos analgésicos, pero también bloqueos regenerativos. ¿Cuál es como la diferencia entre estos dos bloqueos? Bueno, los bloqueos analgésicos usualmente se utiliza un anestésico local asociado a un antiinflamatorio, que en la mayoría de los casos es un esteroide. En los tipos regenerativos, ya después nosotros vamos a mirar qué tipo de daño tiene el paciente en la articulación para poder establecer cuál es la estrategia regenerativa más óptima. Todos estos bloqueos están básicamente basados en el uso de sustancias o derivados biológicos que tienen la capacidad de activar las cascadas que tiene el paciente, o sea, los mecanismos que tiene el paciente para regenerar su organismo o optimizar esos procesos de regeneración. Digamos que el mismo cuerpo tiene capacidades para poder ayudarse a aliviar un daño. En este caso, por ejemplo, dentro del abanico de estrategias regenerativas encontramos lo que es la proloterapia, que es aplicar unas sustancias donde activan las cascadas de regeneración a partir de la inflamación. También utilizamos el plasma rico en plaquetas, que es extraer unas células que tienen la capacidad de cicatrización y de activar factores de crecimiento. También está el ozono o las técnicas basadas en oxígeno, que ahí se incluye la terapia hiperbárica. Y también está el uso de células madre, mesenquimales o exosomas. Entonces miramos que el abanico hoy en día de estrategias regenerativas es muy amplio, y esto nos ha permitido no solamente ayudarle al paciente a mejorar su dolor, sino también a mejorar el pronóstico de su patología y ayudarle a los médicos que tratan este tipo de enfermedades a tomar decisiones, por ejemplo, como sobre una cirugía. Hay pacientes que no son tributarios, por ejemplo, a una prótesis de rodilla, y en este orden de ideas, esos pacientes pueden ser tributarios a algunas estrategias regenerativas y a otro tipo de bloqueos, que son, por ejemplo, las denervaciones, que es dañar nervios periféricos para poder calmar el dolor, que son nervios que solamente están implicados en la transmisión del dolor sin impactar en el movimiento del paciente, para poder ayudarle a que el paciente tenga mejor control de sus síntomas. Doctor, bueno, ¿qué hace a SEAD especial pues, para que los pacientes vayan y busquen esta tecnología tan avanzada? Bueno, yo creo que SEAD, aparte que tiene un gran grupo de profesionales, no solamente desde el área médica, sino también desde el área de enfermería, administrativa, nosotros nos preocupamos mucho por la seguridad del paciente, poder determinar si el paciente, qué tipo de bloqueo necesita, qué precauciones tiene que tener antes del bloqueo. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con anticoagulantes, a estos pacientes hay que hacerles o un cambio, una suspensión antes del tratamiento. También nos preocupamos mucho por entender y ayudarle al paciente a ver cómo va a ser su proceso de evolución posterior al procedimiento, mirando que no tenga complicaciones, cómo ha sido su respuesta y poder determinar si el paciente tiene una adecuada respuesta a lo que se le hizo. Nosotros tenemos también una tecnología vanguardia que nos permite minimizar
en un alto grado las complicaciones de los procedimientos. Ninguno de los procedimientos que hacemos en nuestra institución se hace de forma ciega, se hace guiado por imágenes y esto nos ha permitido no solamente aumentar la efectividad de los tratamientos, sino también disminuir los riesgos asociados a los procedimientos. Contamos también con un equipo de farmacovigilancia que nos permite asegurar de que lo que estamos aplicando al paciente esté en las adecuadas condiciones para poderle ofrecer al paciente un tratamiento idóneo y con muy buena respuesta. Doctor, bueno, muchísimas gracias a usted por esta amplia explicación y nos escucharemos nuevamente dentro de 8 días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que la gente nos conozca y entiendan que tienen muchas opciones para calmar sus síntomas. Así es, así que los invitamos para que ustedes vayan ya mismo a las redes sociales, los busquen, los encuentran como @SEAD con D, SEAD Centro, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, también como Podcast SEAD. Y en los teléfonos 310-282-5033, 310-282-5033 para el WhatsApp. La línea fija 604-444-1962, 604-444-1962. SEAD es vigilado por Supersalud.